Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Buenos días, soy la doctora Magali Cruz Vargas y los invito a ver esta conferencia en línea llamada Regeneración Tisular Guiada con el uso de Emdogain. Pues muy buenos días, queridos colegas. Nuevamente un gusto y un placer estar en este lugar para poder compartir con ustedes nuevamente un tema interesante. El día de hoy vamos a tocar algunos tópicos de conceptos básicos acerca de regeneración tisular guiada y regeneración ósea. Esto a consideración de nuestra audiencia en la conferencia pasada, y la mayoría de las preguntas que surgieron, bueno, pues nos parece importante e interesante tocar algunos puntos para que quede un poco más clara la indicación de este material llamado Emdogain. Vamos a empezar recordándoles, bueno, pues que estamos a sus órdenes en Odontología Verde. Aquí en la pantalla aparece la dirección y el teléfono donde nos pueden contactar. Y bueno, pues dentro de los objetivos principales del tratamiento periodontal, existe el reconstruir o el reparar, en el mejor de los casos, el aparato de inserción o el aparato de sostén del diente. Mencionábamos la conferencia pasada, bueno, pues ya hablamos de algunas generalidades al respecto. El día de hoy nos vamos a abocar a los conceptos, como lo mencionaba, de regeneración. Dentro de la curación en algún tratamiento periodontal, bueno, pues tenemos dos opciones para esta curación, hablando de los tejidos del aparato de inserción. Puede ser mediante una reparación, en donde se va a sustituir, a cerrar, reconstruir. Los tejidos dañados se reconstituyen en función y en arquitectura, no necesariamente por tejidos idénticos. En la regeneración vamos a encontrar que los tejidos dañados se reemplazan por tejidos que no recuperan completamente la arquitectura y la función, es decir, la reproducción idéntica de cada uno de los componentes del aparato de inserción, hablando específicamente de cemento radicular, de ligamento periodontal, de hueso alveolar, para poder llamarle de esta manera regeneración. Este es el objetivo principal en cuestión de un procedimiento, ya sea con una técnica cerrada de raspado y alisado radicular, hablando de bolsas poco profundas, o bien cuando son bolsas mayores de 6 milímetros, las que registramos en algunos defectos periodontales, cuando hay pérdidas de nivel de inserción, pues el objetivo principal o lo que buscamos es la regeneración, aunque es importante recordar que para saber que existe una regeneración como tal, pues sería necesario realizar un estudio histológico para comprobar la reproducción idéntica de estos tejidos.
El concepto de nueva inserción que Niemann y colaboradores en 1982 nos establecen, bueno, pues habla de la formación de un nuevo cemento radicular con inserción de fibras de colágena en una superficie radicular desprovista de ligamento periodontal, en donde se pierden los niveles de inserción a consecuencia de la enfermedad periodontal. Es importante no confundir este concepto de nueva inserción con el concepto de reinserción, en donde solamente hablamos de una nueva formación o de una nueva inserción de fibras de colágeno, de fibras de tejido conectivo y del epitelio, que es una unión únicamente al cemento radicular. La regeneración, entonces, es la reproducción idéntica de cada uno de estos componentes del aparato de inserción. Hablamos de la formación de cemento radicular, de ligamento periodontal y de hueso alveolar. Hablando en específico de los defectos óseos, Goldman y Cohn en 1958 establecen algunos parámetros importantes a considerar. Los defectos óseos se clasifican por las paredes remanentes. Podemos hablar de defectos de una, de dos o de tres paredes remanentes. En el caso de cuando nos referimos a defectos de tres paredes, nos referimos a los defectos remanentes o a las paredes remanentes que quedan en un defecto en una bolsa infraósea. Obviamente, entre más paredes remanentes tenemos, es mayor la predictibilidad o mejor el pronóstico de los tratamientos regenerativos, ya sean tratamientos regenerativos como tales o bien el hecho de desbridar, hacer un desbridamiento simple por colgajo o hacer inclusive un procedimiento de raspado y alisado radicular. Cuando hablamos ya de defectos de dos paredes remanentes, disminuye tal vez el pronóstico, disminuye tal vez la predictibilidad en cuestión de la regeneración de este tipo de defectos. Y bueno, los defectos de una pared que también llegamos a encontrar en donde el pronóstico es de reservado a malo, inclusive para la conservación de un órgano dental. Y es en este tipo de defectos, en los defectos de una y de dos paredes, en donde encontramos nuestro mayor reto como especialistas, como cirujanos dentistas, como especialistas en periodoncia, para poder conservar un órgano dental. Los procedimientos regenerativos a partir de los años 50, en donde se empieza a hablar de algunos materiales que nos van a ayudar para poder producir, ya sea como parte de la curación, regeneración, o se empieza a hablar de regeneración de la reproducción idéntica de estos tejidos en el aparato de inserción. Y bueno, pues decimos que Glickman en 1962 realiza múltiples estudios para regenerar defectos de dos y de tres paredes, obteniendo en sí pues una ganancia importante en este tipo de defectos y concluyendo que este tipo de defectos o este tipo de problemas se pueden solucionar mejor no solamente llevando a cabo un desbridamiento por colgajo simple, sino además poniéndole el plus de iniciar con el uso de algunos materiales regenerativos. Dentro de esos tipos de materiales regenerativos, por la clasificación o por la naturaleza de estos materiales, pueden ser algunos injertos de origen autógeno, dependiendo del área en donde se encuentra el defecto. Bueno, pues los materiales autógenos se refieren a que son materiales que se obtienen del mismo paciente, de a lo mejor algún otro sitio bucal o bien inclusive de sitios extrabucales, ¿no? Nosotros como periodoncistas, pues en la gran mayoría de los procedimientos utilizamos, y al utilizar un injerto autógeno lo hacemos de sitios intrabucales, obtenemos injertos con trefinas, con raspadores óseos de región mandibular posterior, de región de sínfisis mentoniana, y bueno, sabemos que existe una gama de materiales además ahora, porque muchos pacientes no aceptan el hecho de tener otra herida en boca, de obtener de un sitio donante y dejar con esto pues una herida extra, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos materiales que también por su obtención pueden ser materiales como aloinjertos, que son de la misma especie pero de otro individuo. Pueden ser materiales como genoinjertos, en donde hablamos de una especie diferente. La mayoría de estos materiales de genoinjertos hablamos de hueso bovino, de hueso equino, particulado, libre de proteínas. En este caso, bueno, hemos visto que en los últimos años este tipo de genoinjertos, la mayor utilización está dada por injertos de origen bovino, ya que sabemos que esta especie, bueno, pues tiene un sistema inmune muy parecido al ser humano y por lo tanto
nos puede dar la ventaja de una respuesta inmune disminuida, ¿no? La menor respuesta a la mejor alérgica o inmune, ¿no? Y materiales haloplásticos, como son la hidroxiapatita, los vidrios bioactivos, donde también contamos con una gama de materiales como es el Bond Ceramic, que es de la casa Straumann, y bueno, pues tenemos todas estas opciones. Esto es, bueno, pues por la función que nos pueden dar estos injertos, pueden ser osteogénicos, osteoconductores u osteoinductores. Sabemos nosotros que el único material o el único injerto que nos va a dar la propiedad osteogénica es el autoinjerto. Es el único material que nos va a ayudar a estimular a la nueva formación o a la reproducción de células idénticas. Los demás materiales, bueno, pues contamos con propiedades como osteoconducción u osteoinducción, ¿no? En general, estas son las propiedades. Lo que nosotros buscamos, pues decíamos, es una nueva inserción, la regeneración completa del aparato de inserción o del aparato de sostén del diente, la reproducción de cemento radicular, de ligamento periodontal y de hueso alveolar. Hablando de materiales aloplásticos, como lo es el fosfato tricálcico y la hidroxiapatita, no reabsorbible, o reabsorbible, contamos y tenemos que tomar en cuenta ciertas características importantes de estos materiales aloplásticos, como son el tamaño de la partícula, como son algunas características en donde vamos a encontrar que al funcionar como un andamiaje es importante el tamaño del gránulo y el tamaño de la partícula para que esta nueva vascularidad que se da en estos injertos pueda funcionar como tal para la viabilidad celular y la nueva formación de tejido alrededor del órgano dental. Previo a la colocación de este tipo de materiales regenerativos, bueno, pues es importante también tener en cuenta que existe un acondicionamiento de la superficie radicular que está indicado en muchos casos. Este acondicionamiento de la superficie radicular es lo que nos proporciona el EDTA, por ejemplo. Podemos utilizar tetraciclina, ácido cítrico, y en el caso de Emdogain en específico, pues hablamos de este EDTA, que es el Prefgel, que viene a cierta concentración, que tiene un pH más básico que el normal utilizado en cualquier otro tipo de EDTA y que es totalmente inerte a los tejidos blandos. Hablamos también en algunos casos de factores de crecimiento, que son, bueno, pues hormonas polipeptídicas que estimulan fenómenos celulares como la quimiotaxis, como la proliferación y la diferenciación celular. Hablamos de esos factores de crecimiento como lo que se utiliza de manera convencional en procedimientos regenerativos, que son factores de crecimiento de origen plaquetario, el factor de crecimiento insulínico, algunas proteínas morfogenéticas que se utilizan también, y bueno, esto también tiene sus indicaciones muy claras, ¿no? La cicatrización de la herida periodontal, bueno, pues lo que buscamos es la reproducción de las células epiteliales, de las células originadas del tejido conectivo, de las células originadas por el hueso y de las células originadas del ligamento periodontal. Esto, bueno, nosotros realmente en la práctica periodontal lo que vamos a tomar en cuenta es la cuestión clínica, la revisión clínica de nuestros casos posteriores a cirugía, en donde observamos tejidos con características similares al resto del tejido, el control radiográfico, repetimos, bueno, para saber que realmente yo tengo una regeneración como tal, sería necesario hacer estudios histológicos para comprobar a nivel histológico la reproducción de estos tejidos. Sin embargo, el uso de todos estos materiales nos dan resultados clínicos bastante favorables y aceptables. El uso de barreras de protección que son indispensables si estamos hablando de regeneración, porque funcionan pues como un aislante para permitir que el tiempo de formación ósea necesaria se lleve a cabo y que las células del epitelio no invadan este espacio. Funcionar como barreras que al principio en el uso de este tipo de materiales se utilizaban barreras no absorbibles, en donde se necesitaba una segunda entrada, un segundo abordaje quirúrgico para poderlas remover de la cuarta a la sexta semana posterior a la cirugía. Este tipo de barreras eran celulosa, politetrafluoroetileno expandido, la famosa Gore-Tex que se estuvo utilizando a finales de los 70s, principios de los 80s, y bueno, que funcionaban muy bien. Sin embargo, bueno, pues poco a poquito se fue viendo esta
necesidad de hacer un segundo abordaje quirúrgico para retirarlas y donde no era tan conveniente y pues se dejaron de utilizar, además de la exposición, que hoy en día todavía puede darse con una barrera absorbible. Las barreras absorbibles el día de hoy que podemos utilizar o que tenemos en el mercado son las membranas de colágena, las membranas de ácido poliláctico y de ácido poliglicólico, que bueno, se pueden reabsorber de inclusive 30 a 36 semanas, se reabsorben y nos dan el tiempo suficiente para funcionar como este aislante que nos permite que se lleve a cabo la formación de tejido óseo, la maduración, inclusive el inicio de la maduración de este tejido, e evitar que las células del epitelio y del tejido conectivo puedan invadir estos espacios, ¿no? Y dar como consecuencia o como resultado un procedimiento de regeneración tisular. Hablando de los procedimientos, bueno, es necesario que quede claro el concepto de regeneración tisular. Cuando hablamos de regeneración tisular guiada, hablamos de un órgano dental forzosamente. La reproducción idéntica de cada uno de estos componentes del periodonto, bueno, pues se refiere a la formación de cemento radicular y por lo tanto la presencia de un órgano dental. La formación a raíz de la formación, a partir, perdón, de la formación de este cemento radicular, de inserción de fibras, de nuevas fibras de colágeno, de fibras del ligamento periodontal y a partir de la formación de estas fibras, el estímulo necesario para la formación de nuevo tejido óseo. Cuando hablamos de regeneración ósea, nos referimos a un aumento de formación ósea en un lugar en donde no necesariamente debe existir un órgano dental. Si nosotros queremos hacer un aumento de reborde alveolar, estamos hablando de una regeneración ósea guiada. Ahí ya no tenemos un órgano dental presente, ya no vamos a formar cemento radicular, vamos a formar sí hueso alveolar tal vez, vamos a formar o vamos a estimular para la formación ósea previa a la colocación, por ejemplo, de un implante dental, previa a la colocación de una prótesis removible, de una prótesis fija. Y bueno, un tercer concepto que es la preservación del reborde alveolar, en donde yo tengo órganos dentales presentes, pero que están indicados para extracción y donde yo voy a colocar materiales regenerativos probablemente para evitar el colapso de este reborde alveolar y poder planear más adelante pues procedimientos estéticos predecibles, colocación de implantes dentales, colocación de prótesis removibles, de sobredentaduras en un reborde alveolar adecuado. Hablando y puntualizando acerca del concepto de regeneración tisular guiada, bueno, pues tenemos materiales como el Bond Ceramic de la casa Straumann que nos permiten que este tamaño de gránulo que tiene y el tamaño de poro nos puedan dar una vascularización y una osteoconducción adecuada para la formación de tejido alrededor de este órgano dental. La composición del Bond Ceramic es hidroxiapatita, fosfato tricálcico y tienen propiedades de degradación, de retención del espacio y son totalmente biocompatibles. Las características óptimas de estos materiales regenerativos, bueno, pues hablábamos del tamaño de la partícula, del tamaño del poro y bueno, todas estas características que necesitamos para considerar que este tipo de materiales puedan funcionar como materiales regenerativos. Hablando entonces de regeneración tisular guiada, de la indicación que existe para el Emdogame, bueno, pues justamente es en regeneración tisular guiada, alrededor de un órgano dental. En la sesión pasada, en la clase virtual pasada, recibimos muchas preguntas acerca de la indicación del uso de Emdogame. Entonces, hablando de regeneración tisular guiada, hablando de órganos dentales presentes que tienen a lo mejor defectos de 2, de 3 paredes, de una pared remanente, en donde las opciones de tratamiento disminuyen, en donde el pronóstico y la predictibilidad de los tratamientos periodontales pueden ser bajos en cuanto al pronóstico, bueno, pues tenemos una excelente opción de tratamiento con Emdogame. Emdogame, que es una mezcla de proteínas que van a estimular la formación de cemento radicular, van a dar una respuesta ahí en el cemento, en donde estimulando la formación de cemento radicular a partir de estas proteínas, principalmente amelogenina, y esta amelogenina, bueno, pues a necesitar un vehículo para poder colocarse sobre la superficie radicular, bueno, pues está ahí inmersa en un alginato de propilenglicol, que es el portador o es el vehículo. Esta proteína, bueno, pues va a estimular la formación, como les decía, de cemento radicular y a partir de ahí se va a dar
toda la formación del aparato de inserción, el estímulo necesario para formar ligamento periodontal y por lo tanto hueso alveolar. Se da este fenómeno de formación de tejido alrededor del órgano dental a partir de una atracción inicial, una atracción a partir de estas proteínas se van a atraer células que van a formar nuevo cemento radicular, va a haber una atracción, va a haber posteriormente una fijación, una proliferación celular y finalmente una maduración, en el caso del hueso alveolar. Se va a dar el estímulo para formar nuevo cemento radicular, que sabemos que existen propiedades en el cemento para formar nuevas fibras de colágena, a partir de la cual se van a empezar a insertar esas fibras de colágena en ese nuevo cemento radicular y posteriormente, a raíz de tener nueva inserción de fibras de colágena, la formación o el estímulo para los osteoclastos y en un segundo tiempo la formación de osteoblastos que van a empezar a depositar tejido osteoide en ese lugar y finalmente la maduración de ese tejido osteoide en una formación ya de hueso alveolar propiamente dicho. Así es como se da el fenómeno en la formación de tejido a partir de la utilización de Emdogain. Entonces, la indicación para el uso de Emdogain pues es alrededor de un órgano dental para poder formar nuevo tejido buscando una regeneración tisular guiada. Es decir, debe haber un diente presente para poder utilizar Emdogain. Emdogain en defectos intraóseos, bueno, pues hay muchos estudios que avalan que Emdogain tiene una diferencia estadísticamente significativa comparada con un desbridamiento por colgajo simple, en donde se disminuye la profundidad de las bolsas periodontales o se disminuye la profundidad del sondaje, disminuye el sangrado al sondeo y se mejoran los niveles de inserción clínica que se perdieron en este tipo de defectos. Tenemos algunos casos en donde definitivamente para un paciente el hecho de perder un órgano dental es pues bastante mutilante. La opción que existe para poder utilizar este tipo de materiales en donde no se compara el uso de ningún otro material o no se sustituye ningún órgano dental con un implante, con una prótesis estéticamente aceptable, el hecho de darle la oportunidad al paciente de conservar órganos dentales naturales, bueno, pues nos da la posibilidad de utilizar este tipo de materiales en defectos como este que vemos en la pantalla, en donde a lo mejor el órgano dental tiene un pronóstico tal vez malo inclusive para la conservación y donde le damos una última oportunidad a este órgano dental para conservarse en boca, para volver a cumplir su función, logrando pues realmente resultados bastante aceptables, quedando a lo mejor con un periodonto reducido, sí, pero en salud, sin una profundidad al sondeo mayor de 5 milímetros, con estabilidad, sin movilidad, con una cicatrización de tejido gingival aceptable, en donde sí a lo mejor tenemos que llevar a cabo algunas otras consideraciones como la colocación de una férula para poder evitar que este diente tenga micromovimientos, sacarlo de oclusión, pero que es una excelente opción de tratamiento. La otra indicación a lo mejor para poder solucionar y solventar este tipo de defectos pues es el uso de algún injerto óseo y una membranas reabsorbibles en este caso y en estos tiempos, pero se requiere de un poquito más de habilidad por parte del operador para el manejo de estos tejidos, cosa que no sucede con Emdogain. Emdogain, que al utilizarse y al mezclarse con algún injerto óseo es bastante manipulable, no tenemos el riesgo de que tal vez se exponga como puede suceder con una membrana en la segunda, en la tercera semana de la cicatrización del postoperatorio, en donde el paciente viene y a veces por la retracción que existe del tejido como parte de la fase de cicatrización se llega a exponer este material y esto no sucede con Emdogain. Hablando, por ejemplo, de defectos óseos, bueno, pues en donde observamos radiográficamente resultados bastante favorables al mes y medio, estamos hablando de 4 semanas, 6 semanas de cicatrización y ya empezamos a ver cambios radiográficos, ¿no? Decíamos hace un momento, bueno, pues que la consideración clínica es lo que a nosotros el día de hoy nos interesa. No vamos a estar a lo mejor realizando un corte, una biopsia, tomando una biopsia para saber
que realmente reconstruimos cemento radicular, ligamento periodontal y hueso alveolar, pero los resultados clínicos son bastante favorables. El hecho de que disminuya radiográficamente o que desaparezca inclusive esta bolsa infraósea y podamos ver y observar que se está formando tejido nuevo, que dentro de la fase de cicatrización a lo mejor no es un hueso aún maduro, pero que se está rellenando este defecto, bueno, pues podemos considerar como exitosos estos tratamientos. En el caso de defectos de Furca, en donde tenemos defectos de Furca de clase 1, 2, 3 de Neighbors o alguna clasificación que tomemos en cuenta, en donde son retos realmente para el periodoncista poder regenerar este tipo de defectos, sobre todo defectos en Furca, molares superiores, en donde tenemos un acceso por la parte vestibular, por la parte mesial o distal, y en donde encontramos resultados bastante convenientes, nuevamente pues por la manipulación de este material. Al momento de colocar injerto óseo y pretender colocar y fijar una membrana en estos lugares es un poco difícil y se requiere nuevamente pues de una habilidad importante por parte del operador para poder dejar y fijar en ese sitio alguna membrana reabsorbible, ¿no? Que no se mueva, que no se exponga, y el hecho de utilizar Emdogame o el utilizar Emdogame en estos defectos, pues al ser un material bastante manipulable, que se forma un gel, una especie de gelatina ya mezclada con el injerto óseo, nos permite llegar y entrar en esta Furca para poder estimular la formación de nuevo cemento radicular y poder cubrir con nuevo tejido este tipo de defectos. Las clases 2 de Neighbors, en donde tenemos una profundidad medida con una sonda de Neighbors de más de 1 milímetro, en donde utilizamos, en este caso que estamos viendo en la pantalla, solamente Emdogame, no utilizamos un injerto, solamente utilizamos Emdogame, y donde nos funcionó de una manera bastante conveniente, ¿no? La cicatrización a los 7 días fue realmente pues bastante buena, no hubo un proceso de inflamación como tal, como pudiéramos verlo a lo mejor con un desbridamiento por colgajo simple o con la colocación de material como injerto óseo y membrana, en donde también yo les puedo reportar que dentro de mi experiencia con el uso de Emdogame, el proceso de cicatrización es bastante conveniente a los 7 días de evolución, el paciente no refiere mayor molestia y clínicamente el tejido puede observarse casi en condiciones y características similares al resto del tejido. Radiográficamente observamos también algunos cambios importantes a las 4 a las 6 semanas de evolución posteriores a la colocación de este material en defectos de Furca. Y hablando pues de recesiones gingivales, clase 1, clase 2, clase 3 inclusive de Miller, en donde el pronóstico a lo mejor es reservado, sobre todo en las clases 3 de Miller, bueno, pues en donde podemos utilizar Emdogame para cubrir junto con procedimientos de cobertura radicular mediante colgajos desplazados, coronales, colgajos desplazados laterales, utilizando inclusive algún injerto de tejido conectivo, ayudándonos para estimular la formación de nuevo cemento radicular, de una nueva inserción inclusive, o bien, bueno, pudiera ser un epitelio de unión largo, que es otra de las opciones de cicatrización, pero con bastantes resultados clínicos aceptables. Tenemos el uso de este material en muchos pacientes de recesión gingival, lo hemos utilizado pues de una manera bastante convencional ya para los colgajos desplazados coronales, con resultados bastante convenientes, bastante aceptables, no solamente a corto, sino a mediano y largo plazo. Junto con injertos de tejido conectivo, decía, en donde, por ejemplo, este es el caso en donde colocamos un injerto de tejido y nos apoyamos con el uso de Emdogame para poder lograr una mejor cicatrización y una mejor cobertura radicular. Bueno, pues esto es básicamente lo que comentamos acerca de Emdogame. El uso y las indicaciones de este material es bastante conveniente para los pacientes que tienen ya a lo mejor pocas opciones en cuanto a la retención de algún otro tipo de material. Comentábamos la ocasión pasada también lo importante que es en algunas ocasiones donde tenemos defectos de tipo horizontal y sin embargo profundidades al sondeo de 6, de 7 milímetros, en donde encontramos una excelente opción para el uso de
Emdogain. No se necesita de un defecto vertical para poder retener algún material regenerativo. Se puede utilizar Emdogain debido a su manipulación. Lo que hemos hecho en la práctica, bueno, pues es colocar, desbridar de una manera conveniente esos lugares, esos sitios, eliminar todo el tejido crónicamente inflamado, eliminar cálculo dental subgingival, bacterias, y una vez que está descontaminado el sitio, poder colocar el Prep Gel por 2 minutos, lavar de forma abundante, lavar el área, el sitio quirúrgico y reposicionar el colgajo. Reposicionarlo, y una vez que se tiene un punto de sutura sujeto ahí, bueno, hasta el final, ya prácticamente para anudar este punto de sutura es que se coloca Emdogain, porque al ser su consistencia de un alginato o de consistencia gelatinosa, se puede dispersar y se puede desperdiciar este tipo de material ahí sobre la superficie radicular. Entonces lo que se hace es lavar de manera abundante, quitar inclusive todo el resto de sangre de las superficies dentales, de la lengua, de todo el sitio quirúrgico, para poderle pedir al paciente que los próximos 20 minutos no se enjuague y pueda conservarse y pueda adquirir esa consistencia gelatinosa sobre la superficie radicular, el Emdogain, e inclusive dispersar el resto de la jeringa sobre la herida quirúrgica, y de esta manera pues los resultados han sido bastante adecuados. Pues espero que con esta explicación queden un poco más claras las indicaciones precisas de Emdogain, que repito, pues son, la indicación básicamente es la regeneración tisular guiada alrededor de órganos dentales, los defectos de furca y los defectos en recesiones gingivales. Esa es la indicación de Emdogain. Emdogain, al ser amelogeninas, proteínas estimuladoras de la formación de esmalte dental, y bueno, en este caso, en el caso del uso de regeneración del cemento radicular, bueno, pues no es conveniente el uso sobre implantes dentales, no está indicado el uso en regeneración ósea guiada, en preservación de reborde alveolar, pero es una excelente opción para poder dejar órganos dentales naturales en pacientes, órganos dentales que tenían un pronóstico malo, un pronóstico reservado, dientes desahuciados, y que realmente hemos dejado en cavidad bucal con un periodonto tal vez reducido, pero en salud, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas de nuestro auditorio para poder disipar estas dudas que pudieran existir en esta conferencia.